Hola, profe. Hola, qué cólera tengo. ¿Por qué? ¿No vino Porque nadie? no me deja trabajar el internet. Y- ah, Buenas tardes, profe. Buenas tardes nuevamente, chicos. A ver, entonces, nos quedamos en el número 3. Aquí lo que tenemos que hallar, lo que estaba diciendo, que este lado AB con este lado BC son iguales. Entonces estamos hablando acerca de un triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene dos lados iguales y por lo tanto sus ángulos correspondientes también son iguales. Ya está. Entonces, si ya tengo 65 en la parte superior y los tres ángulos, el del vértice A, el del vértice B y el del vértice C, deben sumar 180, vamos a ponerle valor a este ángulo. Y vamos a ponerle valor A también a este ángulo. Entonces, tenemos que A, el ángulo que hemos hecho en el vértice A, llamado A, más el ángulo de 65, más el ángulo del vértice C, que también es A, eso debe ser 180. 2A es igual a 180 menos 65, que va a ser 115. A va a ser igual a 115 entre 2, que finalmente nos va a dar como resultado 57.5. 57.5 grados. ¿Ok? Eso es lo que mide cada uno de estos ángulos. El ángulo A que está en el vértice A y el otro ángulo A que está en el vértice C. Ambos miden 57,5. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque al ser isósceles tenemos dos lados iguales y dos ángulos iguales, por lo tanto. Entonces, ¿qué sigue ahora? Hallar X. ¿Cómo vamos a hallar X? Primero que ya sabemos, en este triángulo que está aquí arriba, vamos a cambiar de color para diferenciar. En este triángulo que está arriba, ABD, tenemos el ángulo que está aquí en A, tenemos el ángulo que está aquí de 65 grados y tenemos el ángulo recto que es 90 grados. Entonces, en este triángulo ABD, nosotros hacemos lo siguiente. En ese triángulo ABD decimos, el ángulo A no lo conocemos, no sabemos cuánto mide. El ángulo A para nosotros va a ser N. Muy bien, entonces ponemos por acá N más 65 más 90 igual 180. N es igual a 180 menos 155. ¿Correcto? Bien. N entonces es igual 180 menos 155, eso es 25, ¿verdad? 25. N vale 25. Si quiero saber cuánto vale X, simplemente voy a restar, porque todo el ángulo mide 57,5. Todo el ángulo A. Ya tengo una parte que es 25. Para saber cuánto mide X, que es lo que queremos, debo restar 57,5 menos 25. Entonces decimos que X es igual, cambiando nuevamente,
que X es igual a 57.5 menos 25. X, por lo tanto, va a ser igual a 32.5 grados. Y esa vendría a ser la respuesta a la pregunta 3. Problema número 4. Dice, del gráfico, calcular X. X está por acá. Ok. Aquí se cumple algo muy interesante. Tenemos que ver este detalle de aquí, de los ángulos. Fíjense bien. Vamos a ver el triángulo de acá. Mira, el triángulo de acá, el triángulo ABD, y lo voy a diferenciar. Y lo vamos a diferenciar. Este triángulo ABE. Ahí estamos, en ABE. En este triángulo ABE tenemos 90 y tenemos 70. Por lo tanto, inmediatamente sabemos cuánto mide este. 90 más 70 es 160. Este, por lo tanto, será 20, ¿verdad? 20. Ya está. Ahora miremos el otro lado. Vayamos a ver el otro triángulo, el triángulo BCD. Este triángulo que está acá. En este triángulo BCD tenemos 90, 70. Podemos determinar la medida del ángulo que falta. Este ángulo de acá es igual también a 20 grados. Ya está. Luego, esto es una propiedad auxiliar de los triángulos. La propiedad del boomerang, ¿no? Ahí cogemos el ángulo que está aquí. Miremos ahora la figura de esta forma. Ahora la figura es esta que estoy marcando de celeste. La figura es esta. ¿Ok? En esa figura celeste que tiene forma de boomerang, el ángulo, perdón, que está aquí afuera es igual a la suma de estos tres. Es decir, 20 más 70 más 20 es este ángulo de acá. 20 más 70, 90, más 20, 110. Ok, 110. Y ahora, este 110 con ese ángulo X son ángulos opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, ahí afirmamos que X es igual a 110 grados. Muy bien, borramos. Problema número 5. Parece similar, pero no es similar al anterior, ¿ya? En el problema número 5 vamos a hacer lo siguiente. A ver, tenemos nosotros aquí una situación muy particular a la que tenemos que prestarle atención. Este segmento que va desde A hasta E cumple doble función. ¿Cuál es? Este segmento que va desde A hasta E es mediana, ¿correcto? Es mediana y también es
bisectriz. Mediana, porque llega, perdón, altura y mediana. Altura porque corta al ángulo, perdón, al lado opuesto en forma perpendicular. Y mediana porque a este segmento lo va a dividir en dos partes iguales. Igual el segmento que va desde el vértice C. También es altura y también es mediana. Entonces, los tres ángulos interiores van a ser iguales porque el ángulo viene a ser equilátero cuando eso sucede. Entonces tenemos por acá que este ángulo es X, que este ángulo también es X, al ser equilátero es equiángulo también. Y entonces tenemos que nosotros trabajar lo siguiente. Cuando se forma un ángulo en el cual viene a formarse por el cruce de dos bisectrices interiores, ¿correcto? De dos bisectrices interiores, lo hemos visto en la teoría, en el teorema, el ángulo que se forma, en este caso 2x, vamos a cambiar esto, en este caso 2x, ese ángulo va a ser igual a 90, ¿correcto? Más el ángulo de, en este caso que tenemos en la parte superior, x, dividido entre 2. Dividido entre 2. Este ángulo 2x que se formó por la intersección de dos bisectrices interiores es igual a 90 más la mitad del ángulo superior. Entonces, resolviendo esto, este x medios va a pasar al otro lado y me va a quedar de esta manera. 2x menos x medios es igual a 90. Desarrollando esto, 2 en la parte superior, 4x menos x igual a 90. Este 2 va a pasar a multiplicar y estos se restan. 3x es igual a 180. X, por lo tanto, será igual a 60 grados. Y esa vendría a ser la respuesta en el problema 5. Problema 6. Tenemos que calcular la medida del ángulo ABD. ABD, el ángulo que está arriba. Este ángulo. Y BD es bisectriz. BD es bisectriz. O sea, lo divide en dos partes iguales. Calcular la medida del ángulo ABC. ABC, a todo. Muy bien. Debo empezar por la parte inferior. En la parte inferior, en el vértice A, tenemos 160. Para completar el ángulo llano, tenemos que saber que esto va a medir 20 de todas maneras. Para el otro lado, 140, esto va a medir 40 de todas maneras. Ya está, tenemos 20, tenemos 40, 60. Si los tres ángulos deben ser 180, quiere decir que el ángulo superior mide 120. ¿Qué tengo que calcular? La medida del ángulo ABD.
Pero, El profe, ¿por qué ángulo, 20 y 40? porque esto es un ángulo llano, hijo. Y el ángulo llano mide 180. Y ya tengo 160, me faltan 20. Profe, ok, ok. Acá también es un ángulo llano. Si ya tengo 140, me faltan 40. Muy bien. Entonces, trabajando en lo que me piden, que es ABD, el ángulo que está aquí arriba, que estoy pintando de rojo, ese es el que debo que hallar, y ya sabemos que es bisectriz y divide el ángulo de 120 en dos partes iguales, sencillamente diremos que cada parte mide 60, ¿no? Por lo tanto, la respuesta va a ser que la medida del ángulo ABD es 60. Ya está. Pasamos al problema 7. Problema 7. Tenemos en la gráfica calcular X. Bueno, es uno de los ejercicios que ya hemos hecho. Y decimos que este ángulo X que se formó por las dos bisectrices interiores, X, es igual a 90 más el ángulo que se encuentra aquí arriba, que es de 80 grados, dividido en 2. Ese es el número 7. Entonces, X es igual a 90 más 40. X es igual a 130 grados. Pero, profe, ¿por qué sale 90? Es una fórmula que ya está escrita en los teoremas que te he dado en la teoría, hijo. Ay, ok, profe. Mencionamos 3 teoremas. Uno de los teoremas es este, el ángulo formado por bisectrices interiores. El segundo teorema es el que vamos a ver ahorita, el 8. El ángulo que se forma, el tercer teorema en realidad, el ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores. ¿Ok? Y el ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores, las fórmulas son parecidas, solamente que ya no se va a sumar, sino que se va a restar. Entonces tenemos el ángulo X es igual al ángulo de 90 grados restado del ángulo que no interviene, 80 en este caso, dividido en 2. Entonces esto va a ser 90 menos 40. Y finalmente esto va a ser 50 grados. Y ya está. Problema 9. El problema 9 me piden calcular X, otro de los teoremas. El primer teorema del que hablé, bisectriz interior y bisectriz exterior. ¿A qué equivale este ángulo X? El ángulo X, en este caso, que se forman por esas bisectrices interior y exterior,
es igual al ángulo que no interviene, que en este caso es el ángulo de 80 grados, dividido en 2. Es decir, este ángulo es la mitad de este ángulo de acá. Entonces, X es igual a 40 grados. Vamos a ver el número 10. El número 10 tenemos en la gráfica calcular alfa más B doble. Y ahí vamos a emplear otro recurso adicional. A ver, vamos a completar la imagen. ¿Ok? Vamos a completar la imagen y la voy a completar en este momento con rojo. Acá. Hacemos la prolongación de esto. Así hasta acá. Y luego esta prolongación. Ya está. Ahí hemos prolongado la figura. ¿Qué se ha generado ahí? Se ha generado un ángulo acá. ¿Correcto? Ya está. Se generó un ángulo ahí. Muy bien. Ahora, este ángulo que se generó, que está aquí, ¿ok? Este ángulo que está aquí, perdón, de 63, se ha generado por dos bisectrices interiores. ¿Correcto? Esta es la figura vista al revés. La bisectriz exterior que está acá y la bisectriz exterior que está acá han formado este ángulo que se encuentra aquí. Entonces, vamos a ponerle un valor acá y decimos la fórmula del ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores. ¿Cuál es esa fórmula? Que ya la hemos visto varias veces, que es que ese ángulo de 63 grados va a ser igual a 90 menos el ángulo N entre 2. Ya está. Hacemos el cambio de términos y nos quedamos con este 63 que va a pasar a restar y este N pasa positivo. N sobre 2 es igual a 90 menos 63, que es 27. Por lo tanto, afirmamos con esto que N es 54, porque ese 2 pasa a multiplicar. N es 54. Este ángulo de acá es 54 grados. Ya está. Ahora, utilizamos una propiedad auxiliar de los triángulos. Una propiedad auxiliar que es conocida como la propiedad del pez. ¿Qué dice esa propiedad? Que la suma de cabeza y cola es igual a suma de aletas. Si nosotros vemos, ese es un pez que está nadando de arriba hacia abajo. La cabeza está formada por N, que es igual a 54, la cola es 63 y las aletas son alfa y W, u omega en este caso, ¿no? Alfa y omega. Entonces, decimos que N más 53, vamos a ponerlo así, para que sea más rápido, N más 53 es igual a alfa, que le voy a poner X, más omega. Ya está. Entonces, N ¿cuánto vale? 54 más 53, perdón, más 63, ¿no? Más 63 es igual a alfa más omega. Esto tendría que corregirse, ¿no? Esto tendría que corregirse acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá tendría que ser 63 de la cola más 54 de la cabeza
es igual a alfa más omega. Entonces tenemos 63 más 54. Eso nos da 117. Y es precisamente lo que nos están preguntando. Alfa más omega. Bien. Problema 11. En el gráfico, BD es bisectriz. O sea que estos dos ángulos son iguales. Calcular BAC. BAC, este ángulo que está acá. Este es el que vamos a calcular. Este ángulo. Este ángulo. Muy bien. ¿Cuánto medirá eso? Si son iguales, vamos a determinar el valor de X primero. Entonces tenemos 2X es igual a X más 20. Ya está. Esa X pasa a restar y me queda X simplemente igual a 20. Ya que tenemos el valor de X, decimos que este ángulo de acá mide 2 por X, 2 por 20, 40. El otro lado, X más 20. 20 más 20, 40 también. Y efectivamente, porque es bisectriz, tienen que ser iguales. Entonces tenemos 90 por arriba, 50 en el vértice C, eso hace 90. 90 más 50, 140. ¿Cuánto debe valer? El ángulo que está ahí, el ángulo, ¿no? BAC, BAC debe ser igual a ver, 90 más 50, 140. Para 180 nos falta 40 grados. 40 grados. Y ya está. Hacemos nuestro problema 12. En la gráfica, calcular X. Me dicen además que esa recta L es mediatriz relativa. ¿Correcto? ¿De a quién? Al lado AC. Además, AB y BC son iguales. AB y BC son iguales. Entonces estamos hablando de un triángulo isósceles nuevamente. Este ángulo que está acá y este ángulo que está acá son iguales. Si los tres ángulos internos, los tres ángulos, estos que están en los vértices, deben sumar 180 y ya tengo 40, me falta 140, ¿no? Y si estos dos son iguales, esos 140 se dividen en dos iguales, que son 70 y 70. Entonces tenemos 70 y 70. Ya está. Ya está calculado prácticamente X. Porque si este es ángulo recto, este también es ángulo recto. Y ya tengo 90 más 70 más X, me debe dar 180. Entonces tenemos X más 90 más 70 igual 180. X es igual a 180 menos 160. X es igual a 20 grados. Y ya está.
Muy bien, chicos. Se desarrollaron los 12 problemas. Recuerden que la tarea ya está y las diapositivas de la clase en la plataforma virtual la pueden descargar para que las puedan trabajar. La tarea también, ¿ya? En el caso de Franco, Franco, hoy día te estoy generando tu usuario para que, primero, bienvenido, y te voy a generar tu usuario para que puedas acceder a la plataforma y puedas acceder a las clases y a los videos de las mismas, ¿ya? Para que descargues tareas y todo el tema. Listo. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Ya, listo, Franco. Cuídense, muchachos. Nos vemos hasta el jueves. Mañana no Hasta tenemos luego, curso. profe. Cuídense. Hasta Chao. luego, profe. Chao, Que profe. tenga un buen día. ¿Qué, profe? ¿Mañana no tenemos clase? ¿Conmigo no? Chao, chao, chicos.